Un lugar en el mundo. La infancia se transforma a lo largo de toda la vida, y es hermoso notar los brotes de una nostalgia dulce, la emoción de unas palabras que sin pretenderlo habían sido olvidadas y aparecen de pronto. Sin embargo, el pasado también aumenta con la oscuridad y el silencio de la muerte. El dolor hace crecer el pasado con más fuerza que el tiempo. Esos huecos nos definen, nos constituyen y tantas veces son la respuesta para los silencios que no sabemos rellenar con nada, para la súbita inquietud que no somos capaces de justificar. También somos aquello que alguna vez fue nuestro, el amor que la vida despierta a su capricho y la luz que el recuerdo enciende cada día. A veces necesitamos atrapar esa luz con las palabras, sujetarla en el papel para que siga latiendo entre los dedos y poder mostrar la mayor gratitud con la misma ternura que hemos sentido al recibirla. Escucho la voz de José Antonio Pizarro de Hoyos nombrando las estrellas al mirar por la ventana, como si nos transmitiera un mensaje que le era dictado por el asombro de la belleza. Esa belleza que al proporcionarnos una mirada común es la causa que nos permite reconocernos en un nosotros. Así, viendo mi pasado entero, podría describir su secuencia ante mis ojos y agradecer el gran cariño de cada uno de los habitantes de mi ciudad, Medina de Rioseco. No hay un solo espacio suyo que carezca de sentido para mí. El ámbito se cierra, pero sus pliegues son interminables. La arena es infinita, el desierto acaba, señala un aforismo de Fernando Aramburu. Esa arena me concierne y en ella habitan los hombres que yo he sido y sus edades, pues nuestra forma de ser es nuestra forma de amar. Y al dar las gracias, nos damos. Hemos escuchado a Diego Fernández Magdaleno en su voz y en sus manos junto a su inseparable piano. Él es pianista y escritor. En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Música en su modalidad de interpretación. También es profesor del Conservatorio de Valladolid, del que fue director durante 4 años, y se dedica especialmente a la música contemporánea española. ¡Qué delicia y qué belleza, Diego! Buenas noches. Buenas noches. Qué delicia y qué belleza la música, pero también la de tu artículo, Un lugar en el mundo, que se publicó en 2013, pero al que has puesto voz recientemente en tu web. Yo no sé si tu lugar en el mundo es Medina de Rioseco, donde naciste, donde viviste en tierra de campos, en Valladolid. Sí, desde luego es mi lugar en el mundo y además no es una circunstancia casual el que yo viva en Medina de Rioseco, sino que, como has dicho, nací allí. Y la forma de vivir en un lugar que tiene alrededor de 5.000 habitantes es muy particular porque todo te dice algo, todo tiene relación con tu vida y a veces te encuentras con el pasado por la calle y te encuentras con lugares que de repente te arrojan una luz que parecía perdida y que aparece de pronto en cualquier esquina, en cualquier plaza. Es una forma intensa de vivir, yo creo, con la memoria muy, muy fresca siempre. Desde luego. Y también con el tiempo, ¿no? Los que vivimos en grandes ciudades, perdemos mucho tiempo en llegar a los sitios. Y eso es una ventaja que los que vivís en sitios más asequibles, quizás más humanos, tenéis ganado, ¿no? Sí, la verdad es que es un ritmo totalmente distinto. El tempo de la vida cambia y hay una relación también con las estaciones. Aparece la luz de otra manera sobre los edificios, sobre los campos. Estamos en tierra de campos, estamos rodeados de ese campo al que para salir a él no hace falta más que dar 2 pasos. Entonces realmente es una manera de vivir muy diferente a la de una ciudad, desde luego. Tú además eres de los que no es que hayan vuelto, sino de los que no te fuiste en un momento en el que, pues a priori, ¿no? Pues si uno se quiere dedicar profesionalmente a la música, al arte, a la cultura, parecía que si no estabas en Madrid o en Barcelona, pues no podías llegar a nada.
La verdad es que, claro, en otro momento, en otra época, claro, todo esto habría sido diferente, porque en otro momento las formas de transporte habrían dificultado muchísimo el poder realizar una actividad musical. Pero bueno, ahora yo creo que tenemos un aeropuerto a 20 kilómetros, tenemos autovías, tenemos el AVE en Valladolid, en fin, yo creo que en este momento se puede vivir y se puede realizar una vida profesional. No sé lo que pierdo por no vivir en Madrid, porque nunca he vivido en Madrid, no lo sé, tampoco puedo decir lo que pierdo. Sé lo que gano y eso, en fin, me parece muy interesante. Desde luego, sí que se ha notado en Medina de Río Seco a lo mejor una nueva emigración al pueblo, una nueva vuelta al pueblo, sobre todo por el empuje provocado por la pandemia. No lo sé, no tengo esa impresión, pero tampoco puedo asegurártelo con datos porque los desconozco, pero no tengo esa sensación. Bueno. El problema principal que hay en Castilla y León en general, en ese sentido, es una despoblación enorme y sí que cuesta mucho recuperar la población perdida. Por eso yo creo que es importante, Diego, pues figuras como la tuya, ¿no? De personas que estando en esa España vacía pueden dedicarse plenamente a su profesión, ¿no? ¿De dónde te nace a ti la vocación de la música? Realmente mi familia, por parte de mi madre, todos eran músicos, hasta, no sé, familiar, tatarabuelos, bisabuelos, hermanos de mi bisabuelo, de mi abuelo, en fin, todos eran músicos. ¿Músicos profesionales? Sí, músicos profesionales que trabajaban en la iglesia, o algunos o dirigiendo bandas o de música y escuelas de música, un hermano de mi abuelo Pablo también. Entonces, todos ellos, la casa de mi abuela estaba llena de partituras y de instrumentos y bueno, me parecía absolutamente natural la música y nunca pensé ser músico. Es algo que era inevitable, por así decir, no tuve que elegirlo. Y el contacto con las partituras y los instrumentos hacía que todos en casa pues pensáramos que todo el mundo sabía tocar, y cuando venía alguien y decía que no sabía tocar un instrumento parecía algo extrañísimo, era como si no supiera hablar o no supiera hacer algo elemental. Entonces, digamos que en ese aspecto la música era pues algo cotidiano y algo que estaba siempre presente rodeándome, ¿no? Y también en Medina de Río Seco era tan habitual. Recordábamos hace un tiempo con María Bayo, y hablaba de que en su pueblo, pues sí, los domingos la banda de música salía a tocar. Yo no sé si se ha perdido esta relación cotidiana con la música. La verdad es que la música tenía un papel fundamental en la vida cuando no había tantos medios que podían ponerla a disposición, ¿no? Porque ahora, claro, evidentemente todo está tan cerca y es tan sencillo que... En el móvil, ¿no? Todo es a golpe de móvil, claro. Claro, y nadie se puede imaginar lo que suponía pues que alguien tuviera un disco, por ejemplo, de la Pasión según San Mateo. Bueno, las personas que emitían en la radio, pues en radio, por ejemplo, en Valladolid, yo recuerdo a Miguel Frechilla, que hacía un programa pues en los años 40, los años 50, y se enteró de que alguien tenía tal obra y iba a buscarlo a su casa sin saber directamente, quién era, ¿no? Claro. Es decir, que ahora todo esto, pues a los alumnos del conservatorio o cualquier persona, pues parece que le estás hablando del Neolítico. Y realmente era así, igual que las partituras, igual que cualquier otra cosa, ¿no? Yo no sé la música antes estaba muy presente, por ejemplo, en los bailes, en las bodas, todo esto estaba con música allí presente, ¿no? Y la banda de música de un municipio, bueno, tenía una actividad, y la sigue teniendo allí donde está, donde existe, tenía una actividad incesante, ¿no?
esa dificultad para acceder a determinados, pues eso, discos, por ejemplo, pues hacían de la música pues un objeto de deseo que quizás se valoraba más por esa dificultad. Sí, bueno, la verdad es que si el criterio es la dificultad era terrible, porque es verdad que claro, cuando alguien tenía una partitura era extraordinario. Determinadas obras que eran difíciles de conseguir, por supuesto, había otras que siempre ha sido sencillo conseguir, ¿no? Pero bueno, muchos compositores a mí me han contado de sus maestros que traían una partitura de las últimas obras de Alban Berg o de Webern, en fin, y claro, era toda una experiencia ir allí a buscarla, a ver la partitura, la he visto, sin embargo ahora, bueno, pensar que cualquier obra que esté editada, pues la podemos conseguir en un plazo de tiempo mínimo y, bueno, desde luego no tiene comparación posible. Fíjate, ahora que sacas lo de las partituras, claro, los que no nos dedicamos a la música, pues quizá no caemos en ello. Yo desde hace un tiempo pues estoy trabajando también en Radio Clásica y me explicaron que, claro, las partituras se alquilan. Sí, las partituras, los materiales de orquesta, esto sí se alquilan. Pero bueno, hay otras partituras, si compras una partitura de piano, una partitura de cámara o la partitura general, o sea, una cosa es la partitura, que tú la puedes comprar, y otra cosa es los materiales de orquesta, que eso sí se alquila. Eso se alquila. Si haces una obra contemporánea y tú puedes comprar la partitura general, pero luego esos materiales sí. Sí, es así. ¿Qué música se escuchaba en tu casa de niño? Como decías, estaba llena de instrumentos, de músicos, pero imagino, bueno, que también a través de la radio se escuchaba música. Sí, bueno, yo he escuchado mucho Radio 2, entonces que era Radio Clásica, ¿no? Escuchábamos, y para mí era una fuente de información extraordinaria, porque aparecían cuando yo era adolescente, por ejemplo, pues aparecía un montón de nombres que yo ignoraba, de compositores suecos, compositores de Eslovaquia, compositores, en fin, entonces era Checoslovaquia cuando yo era adolescente. y en fin, mucha música que a mí siempre me ha apasionado la creación contemporánea. Y entonces esos nombres no es que no fueran frecuentes, vamos, es que eran completamente anónimos en España, muchos de ellos, ¿no? Y la verdad es que a través de la radio se podía escuchar, y se puede actualmente también, como es lógico, mucha música que era dificilísimo encontrar, totalmente difícil, ¿no? Y eso sí que lo recuerdo con una avidez yo tenía para poder escuchar todas esas obras y los comentarios y los compositores. Siempre he tenido esa curiosidad, igual que cuando veo un catálogo de partituras y veo una obra de un nombre que no conozco y de repente pone Suite para piano. Es que la necesidad de comprarla es imperiosa, porque digo, a ver, ¿qué es esta obra? ¿Qué habrá hecho este señor que ha nacido en, pues no sé, en Chile o cualquier otro país? ¿Qué habrá hecho este compositor que ha nacido en Alemania?
qué ha escrito. Es algo absolutamente apasionante. También es algo peligroso porque, claro, muchas veces lo que ha escrito no está a la altura de la expectativa que pensabas, pero bueno, la verdad es que en esto merece la pena ese riesgo y es siempre parte de la pasión de la música contemporánea. Como decíamos, eres músico, pero también escritor, y hemos empezado escuchando un artículo tuyo que me ha parecido maravilloso. En él decías: el dolor hace crecer la infancia con más fuerza que el tiempo. Pero es verdad que a medida que crecemos, pues vamos sufriendo más. Yo no sé si, bueno, pues con ese tiempo y con esas penas de la vida, uno mira con mayor nostalgia hacia la infancia. Sí, a mí me parece que efectivamente el tiempo, yo voy a cumplir el 31 de diciembre, cumpliré 50 años, que es una cifra redonda y significativa. Sí, y yo tengo la sensación de que hay todo un mundo en el que yo he vivido que ya no está, porque ese mundo, en fin, las ideas, el paisaje se encarna en las personas también, y esas personas que van desapareciendo, va perdiéndose ese paisaje y ese mundo en el que has vivido. No es un pesimismo así gratuito, sino que realmente es así. O sea, esas personas no están y ese mundo no está. Y cada vez hay en la agenda más personas que ya no están. Yo nunca quito ni de la agenda que tengo escrita en papel, ni de la agenda del móvil, nunca quito las personas que fallecen, ni cambio el nombre por el de la viuda o el viudo, sino que dejo el nombre que estuviera, ¿no? Y cada vez hay más de esas personas que no están. Y eso es la vida. Es la vida. Y eso es terrible. Sí. También hay otras personas que aparecen, ¿no? También. Porque aparece mi hijo, murió mi padre y al año siguiente nació mi hijo, pero no es una sustitución jamás. O sea, uno no recupera nada de lo que ha perdido. Es decir, lo que ha perdido está intacto, perdido. También y no se recompone eso. Desde luego. También en esa sensación de desaparición de un mundo, que no solo provocan las personas que se van, sino en este mundo tan vertiginoso, ¿no?, que cambia tanto. Hace poco, pues uno de los primeros programas de La Noche es Bella, estuve buscando fragmentos de Miguel Delibes y seleccioné varios fragmentos de sus viejas historias de Castilla la Vieja y cómo él ya veía ese mundo suyo desaparecer, claro, mucho más desaparecido a día de hoy. Pero yo no sé si el mundo está cambiando muy rápido, o a lo mejor esta sensación también la tenían nuestros padres a nuestras edades, o qué está ocurriendo, ¿no? Si los códigos cambian tanto, el lenguaje, no sé, es como yo tengo a veces una sensación de extrañeza profunda ante todo lo que me rodea. Sí, cambia, evidentemente, sí, yo creo que sí, que cambia a una velocidad enorme y sobre todo a nosotros nos afecta porque somos los testigos de este cambio, ¿no? De todo lo que decimos siempre hay un griego o un romano que ha dicho lo mismo, ¿no? De las nuevas generaciones se comportan y entonces esto de repente dice, sí, eso decía y te nombran un filósofo griego, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros somos los testigos de eso y de un mundo que ha desaparecido, por ejemplo, en el caso de Delibes, a quien yo tuve la suerte de tratar mucho por Miguel Frechilla y por Félix Antonio González, que eran muy amigos suyos, y yo, pues, en Valladolid era muy fácil encontrarse a Miguel Delibes, y con mis amigos Frechilla y Félix Antonio tuve la oportunidad de estar muchas veces con él, de conversar con él, sobre todo escucharle, que hablaba con una precisión maravillosa. Y yo era un niño y entonces, bueno, pues me trataba con mucho afecto, aunque era un hombre serio, pero siempre me trató con mucho cariño y yo estaba encantado porque yo sabía que él era Miguel Delibes. Todos sabíamos que era Miguel Delibes, también lo sabía Frechilla. Yo me acuerdo que Frechilla, por ejemplo, iba muchas veces con Delibes a los conciertos porque Delibes quería aprender música y quería saber sobre música y quería interesarse y profundizar. Y incluso hay cartas en las que le dice, oye, déjame estas grabaciones, y iba con él. Y cuando Delibes anotaba algo en el programa de mano, Frechilla ponía abajo anotaciones de Miguel Delibes. Lo que quiere decir que en fin, que aunque eran muy amigos,
Frechilla sabía que Delibes era una personalidad extraordinaria, un escritor de una talla inmensa, ¿no? Y el mundo que narra Delibes, que muchas veces es un mundo en el que yo he vivido, pues es un mundo que está desapareciendo completamente. Y que hay muchísimas cosas que yo veía cotidianamente que ya no veo jamás. Y eso es algo que no sé, hay muchas que probablemente cambien y que sea mejor que cambien, ¿no? Pero hay muchas otras que desde luego no. Y esa memoria también es dolorosa, ¿no? Esa memoria de todo aquello que no está. Es decir, yo creo que nada es más profundo que un hecho irrepetible. Y cuando algo es irrepetible, cuando algo ya no podemos volver a verlo, su sola evocación es de una profundidad enorme. Y hay un mundo que desaparece y que desaparece constantemente y a veces se transforma en algo mejor y otras, desgraciadamente, no. Has citado ya varias veces a Miguel Frechilla, pianista, y que fue para ti, pues, tu maestro, tengo entendido, ¿no? Bueno, él fue como un padre, por así decir, ¿no? Es decir, un hombre que es un maestro, pero al mismo tiempo la amistad, la cercanía que teníamos, el cariño que nos teníamos, pues era extraordinario, ¿no? Para mí era una referencia, porque no solamente lo era en el ámbito musical, sino que él, desde el primer día que yo fui a su clase, me dio un libro. Y siempre salía con un libro que tenía que comentar con él a la siguiente semana cuando volvía a la clase. Que no tenía por qué ser de música. No, desde luego que no. Yo los primeros libros de Stefan Zweig, por ejemplo, los leí de la biblioteca de Miguel. Y muchos libros que no tienen nada que ver con la música. Por supuesto también de música. Me acuerdo una edición que tenía de rítmica, dinámica y pedal de Leiner Gieseking, que me lo yo y bajaba las escaleras leyéndolo ya, cada libro que me decía, primero porque me interesaba y segundo porque me lo había elegido Miguel y por algo sería y tenía que leerlo y, en fin, era un hombre extraordinario. Yo lo he hecho muchísimo de menos y hablábamos todos los días. Todos los días. Y fíjate, lo de que te diera un libro, ¿no? También demuestra ese concepto de maestro en todo el sentido amplio de la palabra, ¿no? No sí, solo además él era un hombre que tenía una facilidad extraordinaria o sea, dibujaba muy bien, pintaba. Sí, he visto que en Twitter creo que has compartido, ¿no? Un dibujo pues ahora no sé si era del maestro Rodrigo o de quién. Sí, ¿no? Con Rodrigo tuvo mucha amistad y durante toda la vida. Y de los años jóvenes, cuando Miguel Frechilla estudiaba con Cubiles en Madrid, pues tuvo la oportunidad de conocer a muchas figuras, no solo de la música, sino de otras facetas de la vida cultural de la ciudad, ¿no? Y Rodrigo fue una de esas personas. Iban juntos a conciertos y desde entonces han tenido una gran relación. Frechilla, junto con Pedro Zuloaga, el dúo de pianos, tocaron también música de Rodrigo, grabaron las 5 piezas infantiles. Bueno, la verdad es que tuvieron una gran relación. Y él, para ese programa que puse, simplemente tenía que decir dónde iba el dibujo de Joaquín Rodrigo, y él lo que hizo es, en vez de poner una raya, pues dibujarlo. Pero también dibujaba la Catedral de Valladolid, o por ejemplo, pintaba una iglesia de Cigales, de donde era
Milagros Díez Quijada, su esposa, filmaba con una inteligencia extraordinaria, tenía en Super 8. O sea, su hermano Lorenzo, por ejemplo, Lorenzo Frechilla, el gran escultor, pues tenía una vinculación muy grande con diferentes facetas artísticas. Y eso a él, pues él siempre estaba deseoso de enseñármelo. Él se vaciaba conmigo, es decir, no tenía, no se dejaba nada para él, ¿no? Y eso, claro, para mí es un regalo que nunca le agradeceré bastante. Regalos que nos da la vida. Fue de una generosidad extraordinaria conmigo. Seguimos hablando. La verdad es que mis maestros han sido siempre muy generosos, ¿eh? O sea, no. Y tú como maestro también eres generoso porque también te llevas años, ¿no? Como profesor en el Conservatorio de Valladolid. ¿Cómo eres tú como profesor? No lo sé. No lo sé porque serían mis alumnos los que tendrían que decirlo. Claro. Pero realmente no sé cómo soy, porque hay veces que me dicen cosas que yo me parece inimaginable que haya pensado para que ellos hayan podido, en fin, hay veces que no sabes bien cómo eres, ¿no? Claro. Gamoneda dice: yo solo sé lo que soy cuando me lo dicen mis propias palabras, y yo también a veces necesito escribir las cosas para poder entenderlas, porque la realidad vista y oída así a la velocidad, como decíamos antes, que va, es muy difícil a veces de interpretar. Oye, ¿cómo sois los de Medina de Río Seco? ¿Cómo os llamáis? Riosecanos. Ah, riosecanos. Sí, los de Medina del Campo son medinenses. Ah, ellos se quedan con la parte de Medina y vosotros con el apellido, sí, digamos. Nosotros con el Río Seco, sí. Hace referencia en tu artículo al poeta y médico José Antonio Pizarro de Hoyos, que es también riosecano como tú, ¿no? Y hablas del asombro de la belleza. Y yo creo que este concepto, el asombro de la belleza, cuando perdemos el asombro por la belleza, perdemos casi la humanidad. Sí, la verdad es que hay algo que proviene con una conexión que es previa a todo lo que vamos conociendo. Es decir, por ejemplo, uno cuanto más sabe, es capaz de conocer mejor todo. Y cuanto uno más sabe, yo cuando voy con un amigo que es botánico y vamos al jardín botánico, donde yo veo una flor, él ve millones de cosas. Porque evidentemente vemos con los ojos, pero vemos con el cerebro, interpretamos todo eso, lo que estamos viendo. Pero la música pasa igual, en la literatura, en el cine. Pero cuando yo, que siempre quise ser músico, porque como he dicho antes nunca lo tuve que decidir, cuando uno decide lo que quiere ser, o cuando uno siente la vocación por algo, que no es lo que le gusta, sino lo que no puede dejar de hacer, porque a mí me gustaría ser físico, me gustaría hacer muchas cosas, pero no puedo no tocar y no puedo no escribir. Entonces la vocación es eso, cuando realmente no puedes elegir. Pero todo eso lo decidimos cuando no sabemos nada. Es decir, que realmente uno quiere ser músico y no sabe nada de música porque es un niño, o uno quiere ser director de cine y no sabe nada de cine. Es decir, que esa experiencia nos da conocimiento. Pero yo muchas veces cuando leo una cosa que decía Rodin, el escultor, que decía que cuando él era niño, cuando vio un trozo de barro, vio como que se abriera el cielo. De que hay veces que es con esa materia, de algo que consideramos muy espiritual, pero en realidad es esa unión a algo material que puede ser el sonido, que puede ser el barro, que puede ser el color, el ver un lienzo es decir, algo que es lo que nos agarra y no nos suelta nunca. De alguna manera, eso es lo que se produce cuando ves que un niño tiene una relación con esa obra de arte, o con ese arte en particular, que es impropia de su edad. Porque él no tiene ningún conocimiento teórico que pueda explicar, sino hay una relación intensísima. Pero a mí siempre me ha envidiado los que desde pequeños lo habéis tenido tan claro, habéis sentido esa llamada y ha permanecido, claro, porque otros muchos hemos ido dando tumbos un poco hasta que hemos dado con lo que realmente nos gustaba, pero es fascinante y efectivamente mucha gente siente eso desde muy niño. Otra cosa es que consiga ganarse la vida con aquello que le llama, ¿no? Sí. El alma.
Diego, ¿qué es para ti la belleza? Pues me pasa como la célebre frase del tiempo, ¿no? Si no me lo preguntan, lo sé, pero si me lo preguntan, no lo sé. Es muy difícil decirlo, ¿no? Pero es algo así como buscar, y esa sensación de la belleza es una sensación que uno necesita para poder vivir cotidianamente. No es algo, no es en esa idea metafísica, o en esa idea sino es algo que sobrepasa, ¿no? Como dice Fernando Pizarro, el poeta, hay un poema suyo de mi amigo Fernando que dice, es la parte del beso que no es el labio, la parte de la mirada que no es el ojo, podemos decir, la parte de la caricia que no es la mano, y también podemos decir esa parte de las cosas que no es concretamente aquello que estamos viendo, sino que hay algo, como la parte del beso que no es el labio, hay una parte en las cosas, esa parte de la belleza que está en la música, que está en la vida, que está en... Nosotros nos referimos a la belleza, cuando estudiamos estética, pues estudiamos la belleza que está hecha por el ser humano, no la belleza natural, la belleza de un amanecer, que es belleza, ¿no? Pero si nos referimos a la belleza artística, yo creo que se convierte para cualquier persona en una necesidad vital. No es un lujo, no es un ornamento. O sea, la belleza no es algo que ornamenta las cosas, sino que quizá en esta idea, como que decía Jorge Guillén, lo profundo es el aire. Ahora con la pandemia hemos visto, y lo recordaba Fernando Savater, la importancia de todas estas disciplinas que englobamos en el término cultura, cómo estando en casa necesitábamos la música, la literatura, el cine, que a veces se dejan de lado y como que son menos importantes que otras, pero son las que nos permiten vivir, las que nos plantean un horizonte que nos estimula a seguir viviendo y nos estimula a darle una profundidad a nuestra vida. Absolutamente. No una cuestión retórica, es decir, la profundidad, la belleza, no como términos vacuos, sino al contrario, como nuestra forma de ser humanos. Uh-huh. Ahí es donde encontramos la belleza. Y ahí es donde encontramos la filosofía, y ahí es donde encontramos todo eso. En nuestra necesidad de ser lo que somos. No en un adorno como tener, no sé, algo prescindible, sino es lo que realmente somos, en lo más profundo, ¿no? Esa idea yo creo que es la que yo persigo y la que necesito a la hora de estudiar, de escribir, de estar en el piano, en fin. Todo eso me parece imprescindible.
Creo que dentro de esa necesidad juega un papel importante para ti Johann Sebastian Bach. Creo que le escuchas todos los días. Sí, la verdad es que lo primero que hago cada día es tocar música de Bach. Joaquín Vidaechea, que era un chelista de Segovia, que fue alumno de Casado y de Casals, decía que Bach no solamente te ordena musicalmente, decía, es que ya mi Bach por la mañana me ordena la cabeza, decía, y me centra y me sitúa en donde tengo que estar. Bueno, yo no sé si esa sensación que decía Joaquín, que falleció hace poco y fue una gran pérdida, esa idea de Bach para mí es algo, en fin, es lo primero. Después de desayunar, Bach. Y siempre comienzo con música de él, con diferentes obras, no porque las vaya a tocar en un concierto, sino porque es, y tampoco porque sea una cuestión exclusivamente técnica, una manera de empezar a estudiar o una manera, sino es una necesidad que va más allá, y es una relación que va más allá. Yo creo que no hay ningún compositor con el que haya escuchado tanto, que haya estudiado tanto, que haya leído tanto como él. ¿Y por la noche? Por ejemplo, a estas horas, ahora, ¿con qué música despedimos esta conversación? Pues música, puede ser música de Bach, por supuesto, siempre, música, está tan llena la historia de la música. Ahora estoy trabajando muchísimo a Kurtág, la música de Kurtág, y estoy preparando un programa que comenzaré en enero a hacer, que he titulado Conversaciones con Kurtág. Y esa brevedad, esa manera de escribir de Kurtág, yo creo que puede ser también idónea para este momento y para cualquier otro también, ¿no? Para cualquier otro. Bueno, estás preparando esto, que además creo que el primer concierto va a ser en el Museo de Escultura de Valladolid, un lugar maravilloso. Maravilloso, es un sitio absolutamente maravilloso. Y ahí efectivamente, ahí será donde haga el 9 de enero el primer concierto, el 8 de enero, el primer concierto de estas conversaciones con Kurtág, en la que hay un diálogo entre la música de Kurtág con otros compositores y con otras épocas también, porque hay a veces un Kurtág con compositores franceses del siglo XVII y XVIII, también con compositores españoles como Teresa Catalán, como Benet Casablancas, como hay un estreno de Josep Soler, de Ignacia Diego, en fin, hay diferentes compositores y que están divididos en bloques que tienen una coherencia, o al menos espero que tengan una coherencia en sí mismos y también en relación con el conjunto. Seguro que sí. Diego Fernández Magdaleno, ha sido un auténtico placer esta conversación noctámbula. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Hasta pronto.